Saludos amigas y amigos y bienvenidos a una edición más de Cátedra 580. Les habla José Efraín Hernández, compañero a mi buen amigo, el doctor Néstor Duprey. Néstor. José Efraín, ¿qué ha habido? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás contento? Ya Hasta estamos en Navidad. Hasta Pero espera, ¿qué es esto? Ay, bendito. Mira, ¿Pero qué es eso? Pero ¿Pero qué es tú no eso? estabas que en Dame Cataño. dame un break. Pero tú no estabas ahí provocando en Me han Cataño. sustituido por un abogado de corbata violeta. Es todo lo que No, tengo que decir. no digas eso. Me han cambiado. No digas eso. Me han cambiado. Están como Rosachel y Narel. No. Dándome No, codo ¿cómo? dándome codo para que Narel se vaya del departamento No. de Estado. Mira, Oye, mira. qué cizañero, qué cizañero. Qué No, bárbaro. no digas eso, no Mira, digas ustedes, eso. ¿cómo ustedes creen que está pasando en el departamento de Estado y Fortaleza allí? Que hay una... Oye, pero eso es como ¿Cómo un es que- Royal Rumble allí en ese gobierno de Diego, todo el mundo peleando con todo el mundo. ¿Tú ves que la gente sabe? Porque estamos hablando de que resulta que la gente de Rosacheli, de la Secretaría de Estado, filtró que la esposa del alcalde de Bayamón que se había ido para España y que pretendía cobrar estando por allá de Janga. Ajá. Y Ay, mi entonces, madre. yo no sé qué pasó ahí, pero entonces, Ay, mi madre. y yo pues, nada, o sea, yo estaba un poco preocupado y entonces fuimos a averiguar y nos ha llegado información a través de un documento Sí. de que estaba aprobado. Pero en fin, lo importante Oye, es... ¿y quién filtró lo de que la secretaria de Estado de Rosacheli Sí. tenía un guardia allí frente a la casa ¿Quién habrá sido? 24/7? Y eso de que Rosacheli Se llevó medio gurabo a trabajar en el Departamento de Estado. y eso de que Rosacheli filtró la información, obviamente la gente de ella filtró que el alcalde de Bayamón y la esposa se van para allá y que quieren que le paguen los gastos. Yo no sé, de verdad que Ay, mi madre. esto es a matarse. Ay, ay, Oye, ay. pero eso Y es entonces, una- y nadie investiga, o sea, la fortaleza, esto aquí No. Mira, hay y entonces, ética. pero tú unes eso a que hoy la secretaria del DACO, la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, Espérate, ¿quién? No. la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, Ay, mi madre. a preguntas de la periodista Denis Pérez de si fue Fortaleza el que filtró en que ella andaba por España con su esposo y su prole, ella, ¿qué fue lo que dijo Néstor? Que Que los peores tiros vienen del mismo bando, vienen de adentro. Fíjate que no negó, que no, No. esto es un equipo, no. Ella confirma la premisa de la periodista. De que filtraron la de que fue información. Forta- De que fue Fortaleza. la que filtró La que filtró la información y que pues a veces los peores tiros vienen de adentro. Oye, pero qué cosa más. ¿Pero qué es? Fuertes expresiones. Mira, por si acaso. No hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Peligroso. Oye, la verdad que tú tienes una colección de sonidos ahí. Oye, yo voy a pedir que No, Cátedra tienes que 580 prestar todo eso Mira, para yo Cátedra solo tengo que decir 580. que- Así de brutos son. Ay, mi Mira, madre. Dalo ahí, dalo. Pero tú no crees que esto es como estamos Pero, en el modo de saber mira. de quién pueda. Tú hacía tiempo que no te gozabas un segmento Me tengo que ir. como me tengo que ir. este. Me tengo que ir, pero por si Chico, acaso. porque tú Pero no vas te- para Cataño otra O vez sea a que provocar a tú- ese pobre hombre, un tú servidor sabes- público de carrera, Tú sabes que... que tú sigues, mira, está- difamándolo. Está hoy un long snapper. Sí, Juan Mazzini. Y Go Bears. Pero por si acaso me tengo que Es el ir. primer invitado. Déjame decir, el primer invitado de Cátedra Extendida. Sí tengo que Gracias. decirle que yo solamente quisiera saber quién filtró los mensajes de texto entre Narel y Rosacheri de la tiradera entre ellas dos. ¿Tú eres entre ellas dos? No sé Porque si- entre ellas dos, ¿quién lo habrá filtrado? ¿Quién tú crees? Tengo mis dudas. ¿Tú crees que el alcalde de Bayamón esté contento con No, no Jennifer creo, en esta no situación? creo, no creo. Después de la encuesta de hoy. No creo. ¿Tú crees Debe que estar cantándole a Pierluisi como Gilbertito. Perdóname. Ya mismo viene un consorcio, Bayamón San Juan. ¿Cómo es? Un consorcio Bayamón eso es, San pero Juan. espérate, oye, y tú, espérate, escúchate esto, Jay. Mira, Duprey estableció en Cátedra Extendida un concepto nuevo de La campaña pasiva. de las campañas políticas. ¿Cuál es? Sí. La campaña pasiva. Pero define qué es campaña pasiva. Es para cuando los que usted no escucharon el segmento Está en anterior. campaña, pero no lo está. No lo está. Como Rosselló. Cuando usted va al gimnasio, y usted nunca será conocido como bodybuilder, Jay, un la- tipo y la preocupado corbatita como está Jay. colorful. Y usted de momento va al gimnasio y dice, el tico, cógeme un videito y súbelo. Y después se lo filtra a fulano para que diga que estoy Está pompeado. preparándome. Ay, mi madre santísima. Mercy. Bueno, Pues nada, tenemos hoy como invitado, el primer invitado que traemos aquí Sí. a Cátedra Extendida, al licenciado Juan Mazzini, para que nos explique en detalle
¿qué es lo que, cuál es la razón detrás de esta intervención militar? No se han adentrado a tierra firme, dirían. A tierra firme. En los tiempos de España. En Venezuela, pero ¿cuáles son los antecedentes? ¿De dónde? ¿Esto es nuevo? ¿Esto ya lleva ya algún tiempo? Déjame sentar las bases porque mucha gente dirá, pero bueno, ¿y qué tiene que ver Juan Mazzini con todo eso, no? No, claro. Juan Mazzini tiene una peculiaridad para poder discutir este tema, que mucha gente lo escucha y ha habido mucha especulación sobre el asunto, pero no hay información. Juan tiene la particularidad de que además de que es abogado, fue fiscal federal y fue, quiero decir el título con corrección, tú fuiste agregado por parte del Departamento de Justicia en la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, bueno, entre otras. En Honduras, en México, Colombia y Tailandia. Te ha corrido eso por ahí. Y usted conoce el barrio, conoce el barrio. Se metieron bastante frequent flyer miles. Por eso, y tiene la pericia, tanto desde el campo del derecho como del campo diplomático, para ayudarnos a entender de dónde viene este ángulo que ha tomado la política exterior de los Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe con el tema del narcotráfico. Quería poner eso sobre la mesa porque si no la gente dice, Pipi, ¿qué hace ese señor allí con los gorditos? Oye, Juan Mazzini, te quería preguntar, ¿existe en estos momentos un indictment contra Nicolás Maduro Moro? Sí, y como digo, vamos por partes, José Efraín. O sea, lo primero que hay que entender es, no tan solo hay una acusación, es una acusación que comenzó, o sea, que se consiguió, o sea, que el gran jurado decidió radicar en el 2011. O sea, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, sépase Manhattan, consiguió una acusación contra Nicolás Maduro en el 2011. O sea, que eso fue durante la época de Obama. Durante la presidencia de Obama. Eso ya va más de 8 años. Y más. O sea, van que estamos en el 25, o sea, que van 14 años desde que esa acusación. Y es importante señalar, perdona que te interrumpa, Juan. No, para nada. 2 años antes de la muerte de Hugo Chávez. O sea, Maduro se convierte en presidente de Venezuela en el 2013. O sea, que es acusado antes de ser presidente, que no es acusado porque llegó al poder. O sea, es acusado antes de llegar al poder. Y lo que se ha hablado, esto en realidad, José Efraín Néstor, ha comenzado a tomar auge recientemente, echando a un lado los ejercicios militares y el tema militar, pero porque recientemente se reportó sobre la acusación. Pero muchas personas piensan que una acusación nueva, lo que pasa es que es lo que en inglés se llama un superseding indictment, que es una acusación enmendada a la del 2011 para básicamente actualizarla, porque del 2011 al 2021-22 ocurrieron arrestos, hubo distintas más información, y entonces lo que sucede es que actualizan esa acusación al día vigente. Esa acusación contiene, además de a Nicolás Maduro, a otras personas dentro del círculo de la jerarquía alta. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, incluye a varias personas. Incluye a Diosdado Cabello Rodón, que ¿Quién era es ese Duprey? Bueno, era ahora el mismo, presidente de la Asamblea Nacional. en aquel momento, era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y entiendo que ahora lo es el segundo hombre. Por eso. Y era en aquel momento, las dos figuras que se manejaban como sucesores de Hugo Chávez eran Nicolás Maduro, que era vicepresidente de Venezuela en aquel momento. Y en un momento dado también, Néstor, fue el ministro de Relaciones Exteriores. Exacto. El secretario de Estado. Y canciller de Venezuela, y Diosdado Cabello. El otro también es un Cliver Antonio Alcalá, que era general del ejército venezolano.
estaba Hugo Armando Carvajal, que era el director de inteligencia militar. Que ese es el que que Duprey tiene aquí, el que está hablando. Cumple cárcel en los Estados Unidos, y hace unos días se hizo pública una carta En el Washington Post, ¿no? Y de en este otros medios. señor Carvajal a el presidente Trump, donde detalla las actividades, de acuerdo a su testimonio, del gobierno venezolano con el tema del narcotráfico. Y entonces incluye 2 personas que eran de la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que es el grupo paramilitar que hay en Colombia. Pero y esto de los militares altos, José Efraín, lo traigo también a colación porque se habla mucho del cártel de los soles, el cartel de los soles. ¿Sí? Trump habla del cartel de los soles y del tren de Aragua. Exacto. Ese es como que el más que a él le llama la atención. Sí, le llama la atención. Pues el cartel de los soles se le llama así o se le ha apodado así porque los oficiales de jerarquía alta del gobierno venezolano tienen como emblema en donde se le pone el rango un sol. Entonces de ahí es que surge la expresión del cartel de los soles. No es como que ellos se o sea, no es como en México, ¿no? O sea, el cartel del Golfo, el cartel de los Zetas y lo demás. Es que así se le ha llamado porque ellos pues llevan en su insignia, cuando ya eres general o de un nivel alto, en la milicia venezolana, un sol. Entonces de ahí sale el cartel de los soles y por eso se le ha llamado. Pero parte de lo que la acusación hace es que lleva desde... Esta investigación empezó a principios de los 2000. O sea, la acusación sale... Va más atrás. Porque tú nos señalaste ahorita que el gran 2011 jurado empezó a sesionar en la época de Obama. Entonces tú lo llevas ya a la era de George Bush, hijo. Sí, exacto. O sea, esto se lleva investigando. Recordemos también que los delitos de narcotráfico, si son continuos, el tema de la prescripción se extiende. Si tú estás actuando continuamente en un delito continuo y entonces entonces la prescripción nunca comienza. Oye, Mazzini, pero entonces fíjate, tú has traído un punto aquí, lo más interesante. Por lo menos mi percepción, mi entendido, era que todo esto era una situación que había surgido dentro del el gobierno, la presidencia de Nicolás Maduro Moro. Ahora tú, con eso que tú me estás diciendo, quiere decir que esta actuación criminal o esta alegada actuación criminal de estas personas se estaba llevando a cabo desde el gobierno de Hugo Chávez Frías. Así es. De hecho, aquí con la acusación en mano, si tú miras en el inciso 15 habla de que más o menos en el 2003, un asociado de la FARC, del cartel de los soles, Jesús Santrich, y el acusado, hubo un traspaso de $300,000 para que la FARC pudiera procesar cocaína en Venezuela. O sea, estamos hablando desde el 2003, entonces se está hablando de que ha habido esa colaboración, y parte de lo que habla la acusación es de utilizar el territorio venezolano con la autorización o el anuendo, ¿no? del gobierno venezolano para poder traer la cocaína que estaba produciendo la FARC, que lo usaba para ellos poder sufragar los gastos de la paramilicia de ellos y entonces traficar la droga utilizando el territorio venezolano. Pero se extiende aún más allá, porque entonces habla cómo de Venezuela utilizaban pues fast boats, ¿no? Las lanchas rápidas, avionetas para ir a otros territorios. Por ejemplo, usaban Nicaragua, usaban también Honduras como lugar para aterrizar, hacer el cambio de embalaje y de la cocaína a otra avioneta y entonces traerlas ya sea a México o a territorio mexicano. O sea, que habla cómo esa estructura y cómo se utilizaban en una parte de la acusación, habla de cómo se utilizó el hangar presidencial en aquel momento
ya estamos hablando durante la presidencia de Nicolás Maduro de cómo se utilizó el hangar del presidente, de donde está el avión del presidente de Venezuela, para entonces llevar una transacción de narcotráfico. Oye, ahora mismo, ¿cuál es el estado procesal de esta acusación, Mazzini? Pues mira, lo que pasa es lo siguiente, es interesante. O sea, el Nicolás Maduro, para efectos de la justicia estadounidense, un fugitivo. Bueno, se puede, técnicamente sí, prácticamente no. ¿Por qué? Y me explico, vamos por partes. Muchas veces las autoridades, una vez que emiten una acusación, pues dicen, la persona está acusada y si no se ha entregado, pues es un fugitivo de la ley. Pero en realidad del caso, también las autoridades, esto es también una percepción mía, tú tienes que tomar una acción afirmativa para tú decir que es un prófugo de la ley. O sea, tienes que solicitar que la persona sea entregada, sea extraditada o algo así, entonces es que abscondes. Pero poniendo los tecnicismos aparte, definitivamente Nicolás Maduro sabe que hay una acusación en su contra. O sea, eso ya se ha reportado bastante ampliamente. Lo otro es, ¿cuál es la situación de Nicolás Maduro? Hay un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Venezuela. Ese tratado existe desde, si no me equivoco, los 1920. O sea, existe hace un montón de tiempo. Ahora, como yo digo, vamos por partes. ¿Por qué digo eso? Porque ese acuerdo de extradición también contempla cuáles son las leyes internacionales aplicables. Y una de las cosas es, primero, obviamente Maduro no se va a extraditar él mismo. No, claro que pero no. lo otro es que bajo la Constitución venezolana no se permite la extradición de ciudadanos venezolanos. O sea, tú puedes pedir la extradición si un americano va a Venezuela y se trata de esconder allá, de cualquier otro país, pero la Constitución de Venezuela no permite que a un nacional de Venezuela se le pueda extraditar. Fíjate que eso me recuerda a un episodio de la Colombia de Pablo Escobar, donde se trató y los narcos intervinieron en esa campaña de tratar de establecer una prohibición similar en la Constitución colombiana. Cuando se hablaba de los extraditables. Extraditables, exactamente. No, sí, de hecho, Escobar ofreció pagar la deuda del país si no se cambiaba la Constitución. Si no se cambiaba la Constitución. Así que en ese sentido, lo que sí pasó fue que, te tengo que decir, eventualmente para aquello, y eso fue algo que que se trabajó y que conozco de la época de que yo estuve en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, eventualmente la Constitución de Colombia cambió y se permitió la extradición de personas a Estados Unidos de ciudadanos colombianos. La Constitución del 91, la de 1991. Lo que pasa es que también hay varios requisitos, y esto es donde entra entonces el derecho internacional. Hay varios requisitos que se tienen que cumplir para que la extradición proceda y respectivamente si tú puedes extraditar a un ciudadano. Entre ellos, me explico. Tiene que haber un delito equivalente en el país de origen. Uno pretendería de que sí, de que existe narcoterrorismo y narcotráfico. Está tipificado como delito en el Código Penal venezolano. Exacto, pero tiene que haber tiene que haber correlación de delito de lo que tú radicas en Estados Unidos con lo que tú radicas en el país. Okay. Lo otro es, por ejemplo, muchas veces también existe un tema de assurances, que son seguridades. Y eso es donde un país puede decir, yo tengo unas penas en este país que quizás son menos rigurosas que las que tú tienes en tu país, así que si yo te lo voy a entregar, tú no le puedes aplicar esa pena. Ejemplo que te voy a dar. Tiene que haber una proporcionalidad en cuanto a la pena en la otra jurisdicción. Por ejemplo, no estoy diciendo que este es el caso, pero
el clásico ejemplo, el de la pena de muerte. En Estados Unidos existe la pena de muerte. Hay países en donde no existe. Pues si tú estás extraditando para un delito que cualificaría para la pena de muerte, muchas veces el país dice, yo te lo puedo entregar, pero tú me tienes que dar un assurance, una seguridad de que no vas a solicitar o no se le va a aplicar la pena de muerte. Para que la gente, para hacer aquí recordarle a la gente, eso es un caso similar al que hace unos años atrás hubo con la viuda negra, aquella señora que había sido acusada de haber mandado a asesinar a su esposo, el canadiense Adam Anham, que lo asesinaron en el área del viejo San Juan para cobrar una herencia y demás, y que se acusó primero un muchacho de La Perla y después finalmente... Que ella andaba por Italia. Exacto, y ella luego del asesinato se había trasladado a Italia. Y en Italia, pues, no la iban a extraditar a la jurisdicción estadounidense por esa disposición, porque el delito por el cual se le acusaba, que era un asesinato, podía enfrentar como pena la muerte. Y ahí es que ella la monta en un avión y la transfieren bajo el engaño, el ardid, ¿no? De que iba a dar un servicio de turismo, una excursión. Y llega a España y ahí es que la arrestan y ahí es que la extraditan. Sí. No sé si España, que no tiene la pena de muerte, logró negociar de que no se le impusiera la pena de muerte a esta señora, pero la extraditó. Cosa que no ocurría mientras estuvo en Italia. Sí, de hecho, y en ese caso, si no me equivoco, también ella pudo extender el proceso, porque si no me equivoco, creo que dio a luz mientras estaba en la cárcel y lo demás. Pero, o sea, hay otras vertientes, pero por ejemplo, ese assurance, otra de las veces que uno lo ve, hay países, que esto me ha pasado negociando extradiciones, hay países que, por ejemplo, que a personas de la tercera edad, mayor, pasado los 75 años, por dar un ejemplo, pues dicen que no pueden estar encarcelados y se le debe de permitir estar, cualquier encarcelamiento debe ser domiciliario. Pues si tú tienes una persona que se enfrenta a 20, 30 años, pues una de las condiciones que el país que entrega puede decir es, pasado los 75 años, tú tienes que permitirle encarcelamiento domiciliario, no puede continuar. O sea, que los tratados de extradición, pues a veces tienen ciertos requisitos. Así que habría que ver, pero el primer obstáculo que tendría Estados Unidos, y esto va irrespectivamente, o sea, porque si Maduro decide entregar la presidencia, sea voluntariamente o a la fuerza, pero se mantiene en Venezuela, pues el primer obstáculo es, aunque Estados Unidos solicite su extradición, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico internacional sería que técnicamente Venezuela no lo puede entregar. However, vamos a otro plano, que es parte también de la presión que puede poner Estados Unidos. No estoy diciendo que otro país lo haga, pero una vez que tú tienes una acusación, cuando yo era fiscal, una vez que yo tenía una acusación y sabía que había un componente internacional, lo primero que yo hacía era que yo ponía una alerta roja, un red notice, que significa, y eso alerta a los distintos países, esta persona es un prófugo, lo estoy buscando, si llega a tu país o si lo encuentro en tu país, arréstalo. Y entonces los tratados tienen distintas cosas que, una vez que yo lo arresto, yo tengo que proveer cierta información y cumplir con ciertos requisitos. Pues no estoy diciendo que va a suceder, pero si tú tienes una alerta roja para Nicolás Maduro en Italia, en Francia, en distintos lugares, técnicamente cuando él aterriza ahí, lo pueden arrestar. Lo podrían arrestar. Ahora, hay y dos ahí elementos. entonces empezaría el proceso. Lo que pasa es que es muy raro que algo como eso ocurra. Hay dos elementos, Juan, que a mí me gustaría incluir en la ecuación, más allá de lo jurídico, que me parece que la explicación que has dado es incuestionable. Aquí, a la luz de esas acusaciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela y otros personajes, el gobierno de Estados Unidos ha estado tomando unas determinaciones en cuanto a los activos de estos individuos
y del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos. Por un lado, esas decisiones que son eminentemente económicas, pero que tienen consecuencias políticas, tienen que ver con este caso, son decisiones al margen de este proceso. Y lo segundo, yo sé que tú eres un estudioso de ese tema. Aquí hay un precedente que nos ha estado dando la vuelta a todos los que estamos viendo la situación de Venezuela, y es Panamá 1986. Y te ríes porque sabes que por ahí es que van los tiros. Manuel Antonio Noriega. Aquí tú tienes un gobierno que es producto de un proceso electoral que se denunció en su momento como fraudulento, donde Estados Unidos no reconocía el gobierno electo en esa elección y reconocía a los candidatos de la oposición venezolana, de la oposición panameña en aquel momento, Guillermo Endara, Billy Ford y Ricardo Arias Calderón, como los presidentes y vicepresidentes electos de Panamá. Momentos antes de la intervención militar estadounidense en Panamá, Estados Unidos facilita que Endara como presidente y Ford y Arias Calderón como vicepresidentes tomen posesión de sus cargos. Estados Unidos los reconoce como el gobierno legítimo de Panamá, y ese gobierno legítimo de Panamá, entre comillas, autoriza la entrada de la fuerza del gobierno de Estados Unidos a ejecutar un arresto de Manuel Antonio Noriega. O sea, Noriega fue arrestado en Panamá y fue arrestado por una acusación similar. Sí. Por una acusación similar. Aquí los muñequitos son muy parecidos. Aquí tú tienes un proceso electoral, se denuncia como fraudulento, hay unos funcionarios, en este caso un presidente, Edmundo González Urrutia, que es reconocido por los Estados Unidos y otros países como el presidente electo de Venezuela. ¿Cómo se va a dar esa operación que en 3 pasos hay uno detrás del otro facilita, entre comillas, esa intervención y que se produzca el arresto de Maduro o la entrega de Maduro? Bueno, o la entrega de Maduro, porque hay una recompensa. Si te recuerdas, Noriega se escondió en la sede diplomática del Vaticano. En la nunciatura en Panamá. También, por eso. Recuerden que sobre la cabeza de Maduro pesa una recompensa, creo que de 50 millones. De 50 millones. Y que traigo. Es muy atractiva para cualquiera de los generales. Traigo esto porque a mí me parece, y qué bueno que Juan está aquí porque, como dije, tiene esa doble dimensión, que aquí los Estados Unidos están jugando un juego a 3 bandas. Hay la banda jurídica, que se han asegurado de tenerla bien cocidita para si se produce la coyuntura. La banda militar, es decir, tener todos los barquitos y los aviones en posición. Y la banda diplomática, porque los que hemos estado siguiendo esto como las novelas, pues sabemos que, como decía Juan Bosch, en política es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y aquí lo que no se ve es la aparente negociación que se está dando de los Estados Unidos, países del Medio Oriente como intermediarios, particularmente el Emirato de Qatar, Turquía, que han sido mencionados, han sido mencionados como interlocutores aquí en esta conversación. Del lado de América Latina, el único que yo creo que queda, que está jugando un papel, es Brasil, que están tratando de asegurar una salida del poder pactada con Nicolás Maduro, donde el problema parece ser particularmente la amnistía. O sea, si Maduro fuera del poder, está sujeto a ser procesado o en Venezuela por un nuevo gobierno o en los Estados Unidos por este caso donde hay una acusación federal en su contra. Y segundo, ¿qué va a pasar con
toda esa recua de personajes que están en torno a Maduro, comenzando por Diosdado Cabello, Y a los que él los hermanos supuestamente- y a Rodríguez. los que él supuestamente pidió incluir en una oferta de amnistía que le hizo a los Estados Unidos y que Estados Unidos Y que lo ese rechazó. fue, aparentemente ese ha sido el tranque constante, que los Estados Unidos no están dispuestos a abrir el abanico de la amnistía mucho más allá de Nicolás Maduro y quizás su círculo familiar más cercano. ¿Dónde se cruzan estas tres carreteras? La judicial, la militar y la diplomática. Según tú y por tu experiencia. Digo, tú no estás allí, ojalá y tú estuvieras allí en Foggy Bottom, allí oyendo las conversaciones en los restaurantes. En Pensilvania. Ahí está. No, pues, como digo, vamos por partes. Claro. Y de hecho, recientemente, ahora que tú traes lo de militar, y José Efraín lo sabe, y tú también, estuve hablando con CBS News, hablando de eso mismo, del tema militar. Pero voy primero con lo primero que dijiste, que no se me olvidó, que fue el tema financiero. Eso. Vamos A mí siempre me ha estado ahorrado eso. Y te lanzo otros personajes aquí, que son los exfuncionarios del gobierno de Venezuela, que eran directivos de Citgo y de PDVSA. Citgo, la sí, hermanita estadounidense. Sí, de PDVSA. PDVSA, la compañía venezolana de Petróleo de petróleo, Venezuela. petróleo de Venezuela, que abandonaron o fueron destituidos inmediatamente muere Chávez y entra Maduro al poder, y se han convertido, al igual que este señor Carvajal, en una especie de chotas internacionales, ¿no? De lo que ellos han denunciado son los manejos internos de la cúpula de poder venezolana. Pues, con respecto al manejo de dinero y sobre las sanciones que se le han puesto, bajo la legislación americana existe la potestad de poner en lo que llaman la lista de OFAC a organizaciones y o a personas en esa lista, y lo que hace es que eso prohíbe que entidades americanas puedan hacer negocios con esas personas. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, con Irán, que se le prohíbe, que sanciones y eso también conlleva unas sanciones y es delito. Parte de la razón para eso es ponerle un tranque y cierta manera ahorcar el movimiento financiero de estas personas, de estas naciones, de esas empresas. Lo otro que también hay que entender es, tú no necesitas una acusación. Eso es una designación que hace el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado y el secretario de Hacienda, que hacen esa designación, y una vez que esa designación se hace, ahí entonces empiezan las trabas. Y parte de lo que se hace es que se cierra el uso de la banca americana, de la banca de Estados Unidos, a esa entidad. Y claro, hay que entender una cosa: hoy en día es raro y es difícil de tú no utilizar la banca americana, porque o estás convirtiendo en dólares americanos, dólares lo estás convirtiendo, entonces tú usas los distintos Federal Reserves, usas distintas bancas. Así que en ese sentido, pues eso pone un tranque. También puedes congelar. Muchas de estas personas movieron dinero a Estados Unidos. Lo tienen, entonces tú puedes congelar Por eso es que te hago la pregunta, porque aparentemente la determinación que el gobierno de Estados Unidos ha ido tomando es congelar los activos de todas estas personas en la banca estadounidense. Porque es que una vez que tú le congelas esos activos, muchas de estas personas sacaron ese dinero de Venezuela para empezar. O sea, lo sacaron de Venezuela porque ahí, primero que nada, la evaluación de la moneda venezolana está devaluada. Segundo, no le da la accesibilidad a poder utilizarlo, invertirlo y lavarlo. Recuérdate que el tema
el tema de cuando tú Y tienes... hay cargos de lavado de dinero en esta Sí, acusación. en la de Maduro no hay. Contra otras personas sí ha habido lavado de dinero. En la de Maduro es por narcotráfico, por narcoterrorismo y por posesión de armas. Pero lo que hay que entender también es que al tú entonces coartarle el acceso a ese dinero, pues le coarta la posibilidad de moverse, la posibilidad de invertir, la posibilidad de propiedades. Así que ese es un tema por la cual vamos a ver. Y ahora pasando al tema militar. Pero antes de eso, Pero- Mazzini, ¿qué es lo que tú entiendes que lleva? Este caso estuvo dormido durante todos estos años y de momento surge este interés. Claro, es la administración Trump 2.0. O es que sucedió algo que dijo, no, mira, ya nosotros no podemos aguantar más esta situación, vamos a meterle mano. Mira, como la miniserie, antes que vayamos a ese elemento, que es importantísimo, y yo vengo con el tema de China en todo esto, porque China se ha convertido, o sea, Venezuela le debe mucho dinero a China, y yo creo que hay algo, sí, hay un ¿La problema pagaron con los eso. chinos? No. Bueno, hablamos de eso, pero antes tú tienes un mensaje importante Eso es así. para quienes nos ven y nos escuchan. Tu interés es multiplicar oportunidades, darle power a tu carrera con una maestría en gobierno y política pública, administración de empresas en contabilidad, gerencia y asuntos legales, ciencias en educación o un doctorado en gerencia y liderazgo educativo o en psicología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Inter ofrece con excelencia y prestigio más de 125 programas graduados presenciales y en línea. Matricúlate para el trimestre que comienza ahora. Matricúlate hoy en inter.edu. Regresamos a Cátedra Extendida. Hoy estamos con el licenciado y ex diplomático. Yo voy a decir ex diplomático para protegerme y protegerlo. Oye, y socio de Mazzini Global Group. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Mira, el que necesite representación legal a ese nivel. Sí, a ese nivel. Así que mire, si este podcast llega a Caracas y Sí, usted está entre como los que aquel están en señor. entre Mira, los que están- como aquel señor que Por- se metió en problemas aquí. Pues si usted está, mire, entre esos posibles Sí. acusados, tu nombre está ahí, mire, busca en Google Mazzini Global Group y el A lo licenciado mejor Mazzini resuelve su problema. mira, se lo resuelve, le busca un buen deal, tú sabes cómo es esto, Duprey. Hablábamos, Juan, antes de la pausa, de la institución que nos cobija. Sí, Sí, la institución que nos cobija y nos permite y nos estar aquí. permite estar aquí, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, nos permite estar aquí en la doble acepción de estar aquí. Sí, señor. Hablábamos de la dimensión económica de todo esto y hablábamos Del pistoletazo. del pistoletazo. La pregunta que dejó José Efraín es: ¿por qué este caso que estaba dormido, ¿Por qué ahora? como el bolero, por qué ahora? Exacto. ¿Por qué surge ahora? Mira, hay varias razones por eso. O sea, primero que nada, cada administración pone su agenda. Esa es una. Segundo, algo que ha surgido muy reciente, bueno, o en los últimos años, son las distintos movimientos y elecciones que han ocurrido en Venezuela. Si nosotros vemos el trayecto de cuando Hugo Chávez sale electo y luego, o sea, cuando Maduro asume la presidencia, la elección más reciente que hubo en Venezuela dio a entender de que ya no aguantaba más. Y es cuando por primera vez tú ves, no tan solo a Estados Unidos, pero a países latinoamericanos, a países europeos diciendo que la elección hubo discrepancias en la elección y cuestionar Los si resultados. esta presidencia es legítima. Pero es la primera vez y eso ocurrió nada más que hace varios años. Por atrás. eso. O sea que eso es una dimensión ¿Tú crees que nueva. eso abrió la puerta? Eso abrió. La puerta quizá estaba abierta. Esto fue lo que pateó la puerta abierta. O sea, la puerta Ok. quizá estaba
un poco, tú sabes, media abierta, y lo que él acabó pateándola y abriéndola fue esto, porque ya entonces no aguanta más la situación. Yo creo que también la elección de Colombia tiene algo que ver. La elección de Petro como presidente de Colombia. Porque si tú ves ahora, Colombia ha tomado unas acciones y medidas bajo Petro que no son tan receptivas a quizás la posición de Estados Unidos continentales o la intervención de Estados Unidos continentales en Latinoamérica. Para que se entienda por qué yo traigo el tema económico y los activos del gobierno de Venezuela y estos individuos que ha congelado el gobierno de Estados Unidos, yo, tú sabes que tengo fama de conspiranoico y que yo no creo en las casualidades. Sí. Esta semana... Usted es un chinólogo. Un sinólogo, decían Sinólogo, antes. Un sinólogo. No, soy chinólogo, soy Sí, feo. no, un sinólogo. Sinólogo. Un sinólogo. Muy bien. Esta Y semana... experto en temas de Xi Jinping. Por eso, esta semana, no allá en Xinhua ni el Diario del Pueblo, en Bloomberg Latinoamérica, sale un artículo que se titula China pasó de prestar a cobrar. Estos son los países en Latinoamérica que acumularon más deuda. Y cuando tú lees la lista, el primer deudor... Y es la China roja. Por eso la de Mao, la de Peiping. Porque Taiwán, Formosa, también reparte mucho dinero en Latinoamérica. Sí, pero yo creo... Cuando viajaba por yo creo que aquí la China roja. La víctima colateral de lo que voy a decir es Taiwán. Sí, la víctima colateral de lo que voy a explicar es Taiwán. Este artículo dice que... No, pero vaya, es que voy. Dale. Este artículo señala que el mayor acreedor de China, ¿quién es? Venezuela. Venezuela le debe al gobierno chino 59.200 millones de dólares desde el 2005. Oye, casi un poquito más. E igual Sí. a la deuda de Puerto Rico. Sí, pero entonces mira lo que dice. Cita. A ponerle una junta. Oye, No, pero no vas lejos. La junta china. Te prohíbo que Porque me leas la aquí mente. supuestamente son 72,000. Cuando el artículo profundiza, citan aquí a un analista financiero de nombre Jonathan Fortune, que es un economista del Instituto de Finanzas Internacionales. Y este individuo dice, y cito, si hay un cambio de régimen en Venezuela, la relación con China no se resolvería de inmediato, pero sí se abriría una ventana para reestructurar y clarificar el stock real de deuda. Hay precedentes de que China puede ser flexible cuando busque evitar un default desordenado. Cierro la cita. Y curiosamente, por eso traje el nombre del país hace un rato, luego de Venezuela, la mayor deuda con China se concentra en Brasil, con 32.400 millones de dólares, con la característica de que este es el principal socio del gigante asiático y mantiene intereses comunes en estrategias como el bloque de los BRICS. ¿Qué quiere decir esto a mi modo de ver? Que nosotros podríamos estar viendo aquí una jugada a tres bandas. La banda jurídica que tiene la llave a la banda económica. La banda militar y la banda diplomática. Y yo no dudo que en esa banda diplomática los intereses económicos de China en la región, donde su principal socio comercial es el principal interlocutor latinoamericano en toda esta crisis, que es Brasil. Que Donald Trump dijo hace 2 días, mire, hablé con Lula y Lula me cae bien, es simpaticísimo. Resolví mi problema con Lula. Resolvió con Lula en momentos Claro. en que a Bolsonaro le revocaron la Sí, se lo metieron preso. y lo Lo metieron preso preso. por el caso que se buscó por la Claro. intentona
de golpe de Estado que le echaron 27 años. Claro. Mira qué curioso. Así esos que, movimientos. lo que discute Juan, en términos de este caso que está ahí como una especie de sleeper jurídico, está ahí para cuando haga falta, por si hace falta, tenerlo. Pero aquí hay una dimensión económica de toda esta crisis. Y que son también, recuérdate, fichas de negociación, pero claro. O sea, son fichas. Pero claro. Así que definitivamente son unos puntos. Oye, tú mencionaste, como yo así a veces parezco despistado, pero no lo soy. Tú mencionaste Honduras. Y tú estuviste en Honduras. Es correcto. Y hace unos días, José Efraín y yo, hablando en Cátedra 580, nos preguntábamos, bueno, ven acá, ¿y de dónde todo este follón con Honduras de momento? ¿Y por cuánta qué? bondad? ¿Cuánta bondad con Honduras? Y con Juan y Orlando. con Juan Orlando Hernández. Y Donald para Trump que la gente sepa, expresidente de Honduras del 2014 convicto al 22. Convicto por narcotráfico en la jurisdicción estadounidense, donde le echaron nada más y nada menos, no 2, no 3, no 10, no 20, no 30, 45 años de cárcel. Imagínate tú. Así de grave, para que la gente sepa, así de grave eran los cargos. Y una multa de 8 empezaron millones. No, mira, no. O sea, pero, ¿por qué casi nada. Donald Trump, que tiene las manos llenas de problemas alrededor del mundo, de momento sin hablar de los internos. no, y de los Y internos de ni te Epstein ocupes. y de Pero otras entonces cositas. de momento saca tiempo para meterse en la elección de Honduras, respaldando un candidato allí, Dile, a mí me gusta como tú lo dices. Papito a la orden. Papito a la Papito a la orden. Y Ese era eso su es lema de campaña. Casi como Papito Jalajala. Como Papito Jalajala, este era Papito a la orden. Que estaba sepultado en las encuestas sí. y que ahora mismo está peleando Ahí viene- con Salvador Narrala, que era vicepresidente de Honduras, y que tanto, igual el Papito a la orden de apellido Azura, creo que es, Sí. y Salvador Narrala, que había sido aspirante a presidente, había sido vicepresidente. O sea, están peleando ahí la presidencia de Honduras. ¿Por qué Honduras es tan importante en este juego? Bueno, ¿Tú que estuviste allí? Digo, y no estaba por allí paseando, estaba allí en la embajada americana. varios temas y que no se nos quede, porque queda Panamá también. Tenemos Sí, eso está en el te tiré tintero, ese Monkey Ranch allí porque pero ya yo sé que tú sabes. ya que we digress, pero vamos a hablar un poco de Honduras. Definitivamente interesante varios temas de Honduras, en el sentido de que cuando tú miras la acusación de Maduro, creo que el párrafo 15, si no me equivoco, de la acusación, habla de que cuando ocurre el golpe de Estado contra Zelaya, Tramel Zelaya. que entonces hay una reunión de Maduro y sus personas allegadas con la FARC, en donde se preocupan porque el territorio, ellos utilizaban el territorio de Honduras para poder mover la cocaína de la FARC, y mencionan, esto se nos puede fastidiar el negocio, como ellos dicen, el negocio. Eso está grabado. Y entonces despachan a Maduro, que en aquel momento, porque era el 2009, en aquel momento era el ministro de Relaciones Exteriores, canciller de Venezuela. el canciller de Venezuela, lo despachan para ir a hablar entonces con las personas que hicieron el golpe de Estado, con las personas que asumen el poder, para entonces ver cómo se podía continuar utilizando el territorio hondureño. Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras del 2014 al 2022. Entonces, no tan solo él, José Efraín, a su hermano también fue convicto, ese no lo indultaron. y a ese no lo indultaron. Ese se quedó Pillado. pillado allí. Muchas Parece que no personas lo pudieron incluir en la negociación. Que No tiene que haber pasó dado. como el otro caso aquel. Claro. pero Hablando de Venezuela, ¿verdad? Y sí, esas cosas. hablando de Venezuela, con el caso que está pending. El que está pendiente. Que está pending. Sí. Lo que hay que entender es, muchas personas, o sea, nos ponemos a pensar de Honduras,
Y en algún momento me gustaría luego hablar sobre un tema que tengo sobre el desarrollo de Honduras y Tegucigalpa vis-a-vis Puerto Rico, pero eso en otra ocasión. Yo tuve la oportunidad de estar allí, en Honduras, y en la universidad tuve un torneo, fíjate, yo fui junto con otros compañeros profesores a dar un seminario sobre debate. Estuve en San Pedro Sula. San Pedro Sula. Y yo fui en la época de ese presidente, y la situación que me contaban compañeros profesores ayer era sumamente complicada. Con Hernández. Sí, la situación era después de Haití era el país más pobre de las Américas, y con una tasa de asesinato de la más alta del mundo. Yo me quedé estupefacto cuando escuché eso. Pero, y de las cosas, pero I digress, pero de las cosas que a mí me asombran es, habiendo estado allá siguiendo el tema en Latinoamérica y lo demás, aquí en Puerto Rico muchas veces miramos a Honduras, un país tercermundista, en inglés dice we frown down upon them y todo lo demás, y a veces yo comparo el desarrollo económico y el desarrollo, por ejemplo, de servicios de cuando yo estaba allá o de cuando yo he ido allá hace años atrás a Puerto Rico, y lo que he visto es un cambio. Se viró la tortilla. Se viró, o sea, se viró la tortilla. Como era antes Puerto Rico, están ellos, y como era ellos, estamos ahora nosotros. Pero eso para otro podcast. Lo que es importante para que los que nos ven entiendan, muchas veces Honduras pasa por debajo del radar, porque pues hablamos más de Panamá, hablamos quizás más de Costa Rica, obviamente Nicaragua, México, y pasa desapercibido, pero Honduras siempre ha sido un país que militarmente ha tenido una importancia en la región, y que Estados Unidos ha podido mantener under wraps, o sea, tras bastidor en ese sentido. Porque, no muy expuesto, o sea, no muy expuesto. Y la razón es, primero que nada, es uno de los países que tiene acceso tanto al mar Caribe como al mar Pacífico, o sea, tiene dos costas. Y ahí hay una base que muy poca gente, quizá a menos que haya sido militar y haya estado adscrito allá, conocen, que es la base de Sotocano. Sotocano es una base militar, mayormente de la Fuerza Aérea, y de hecho está dividida en la mitad es de Estados Unidos, la otra mitad es de la Fuerza Armada hondureña. Me recuerdo de un cuento de cuando fue la reina de España, Sofía, o Leticia. No, Sofía. Porque Sofía de Grecia. Fue allá, y entonces ella quería sobrevolar. Fue una época donde Estados Unidos y la Unión Europea había aportado mucho dinero tras unos huracanes que destruyeron a Honduras. Entonces España era parte de la coalición y quería volar en helicóptero para sobrevolar algunas de las reconstrucción que habían hecho y todo lo demás, pero desafortunadamente y eso lo iba a hacer la Fuerza Armada norteamericana, pero las condiciones del clima no favorecieron que se volara. Ella aparentemente insistió, los hondureños insistían en que se le pudiera proveer ese servicio. El comandante de la base militar americana dijo, no way, esto es muy peligroso y muy arriesgado. La cruzaron al otro lado de la base, la volaron en un helicóptero hondureño. Aparentemente dicen que la reina sacó el rosario a mitad de vuelo y empezó a rezar porque el clima estaba tan malo que no se sabía. Pero esa anécdota aparte, una de las cosas que hay que entender es que esa base militar ha servido como un staging point, como un punto de comienzo, ¿no? de encuentro para fuerzas militares, para operativos militares, y de hecho, algo que habíamos hablado anteriormente, ahí en una esquinita ahí estaba Camp Pickett, en una esquinita bien inocua era Camp Pickett. Y para aquellos que nos ven, Camp Pickett fue donde el coronel Oli North manejó
y eran los cuarteles centrales donde se manejó todo lo que fue en la década de los 80 se conoció como el Irán Contra. El escándalo de Irán El Contra, le escándalo de Irán costó Contra. la carrera. Así que en ese sentido... El tráfico, para los que no habían nacido, esa fue una operación del gobierno de los Estados Unidos para darle la vuelta a una legislación que prohibía la ayuda económica a los contras, la guerrilla de la contrarrevolución nicaragüense. Y entonces montaron una operación clandestina donde, a través de armamentos que provenían de Irán, se le hacían llegar a los contras que estaban en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Así que en ese sentido, pues, o sea, hay que entender también pues la importancia que ha tenido Honduras a través de los años en esa ayuda bilateral. Ahora tocando el punto de Panamá, para que lo teníamos en el tintero. Lo que hay que entender es que Panamá, la situación de Panamá con Venezuela, a veces la tratan de poner, por lo menos en mi opinión, un rectángulo en un círculo. ¿Por qué? Y digo lo siguiente, la situación de Panamá era bien distinta a la situación de Venezuela ahora. Y lo digo por la siguiente razón. Recordemos que en aquel momento, cuando estaba Noriega, además de la acusación de narcotráfico que fue del Distrito Sur de Miami, del Distrito Sur de Florida y todo lo demás, además de la colaboración, recordemos que Noriega empezó como un colaborador de la Agencia Central de Inteligencia, de las agencias norteamericanas, que eso no necesariamente se le atribuye al gobierno de Venezuela y las personas que están encargadas dentro de los círculos altos de Venezuela. Lo segundo, y esto es importantísimo para poder entender la diferencia, en aquel momento la seguridad nacional y el interés nacional de Estados Unidos estaba extremadamente, íntimamente vinculado con Panamá por el Canal de Panamá. Muchas personas se han olvidado que en aquel momento esa región del Canal de Panamá todavía le pertenecía a Estados Unidos, todavía no se había entregado al gobierno panameño. Así que el interés que había para proteger esa región era extremadamente alta y grande. Lo otro, ya Noriega estaba moviendo algunas de sus fuerzas militares al canal y se pensaba que estaba tratando de hacer un tipo de golpe y un tipo de tomar la adquisición del canal de Panamá, apoderarse del canal a fuerza. Así que ya ahí hay un interés sumamente apremiante. Y existía entonces en el acuerdo que se había hecho de que se podía utilizar fuerza militar para proteger esos intereses. Esa era una. Segundo, desafortunadamente ocurrió una muerte de un militar en el canal también en esa zona, que da más justificación para entrar. Y finalmente mucha gente se olvida, aunque sí se reconoció a unos candidatos anteriormente a eso, todavía bajo el control de Noriega, la legislatura panameña le declaró la guerra a Estados Unidos. Eso es así. Así que había una declaración de guerra. Imagínate. Así que tú tenías... en Venezuela ha llegado a todo menos a eso. O sea, no han declarado guerra ni tampoco tenía, el tema del canal, o sea, proteger el canal. Y cuando Noriega empieza a mover las fuerzas militares hacia el canal, pues obviamente había una justificación. Una premura mayor de seguridad nacional que no existe actualmente en estos momentos con Venezuela. Y por eso hay que también ver el momento histórico y también la diferencia. Oye, Mazzini, ya para redondear, porque se nos está acabando el tiempo, la situación hoy, que estamos a 4 de diciembre del 2025. Del 2025, ¿cuál es? ¿En dónde nos encontramos en este momento? Duprey, nosotros en Cátedra 580 hemos destacado que se le hicieron unos ofrecimientos a Maduro. Maduro hizo unas peticiones. Eso parece que quedó en nada. Duprey ha traído a colación de que tal vez se le busque un refugio o una salida en Qatar. Yo leí en medios noticiosos esta mañana que Turquía, por la buena relación que tiene Maduro con Erdogan,
podría también ser una opción, siendo Turquía miembro de la OTAN, y que siempre ha tenido unas buenas relaciones con los americanos. ¿Dónde nos encontramos? ¿Todavía se puede, la diplomacia todavía en esta etapa funciona? Estamos próximos a una intervención como Donald Trump advirtió, que vamos a atacar esos perros, utilizó un adjetivo Esos como hijos de ese. perra. Esos hijos de perra. ¿Dónde nos encontramos? Todavía se puede contar con la diplomacia, ya ese tiempo pasó. ¿Dónde estamos? Para que la gente, para aterrizar y llevarle a nuestro fanático cuál es la situación actualmente a estas horas. Bueno, donde nos encontramos ahora, la diplomacia siempre existe. Y como yo digo, existe hasta que se tira el primer bombazo y aún después. O sea, nosotros vemos cómo aún con Ucrania y Rusia, luego de años de guerra, están tratando de buscar la diplomacia. Lo que hay que tener cuidado con la diplomacia es que no se haga lo que hizo Chamberlain Y mira, llegó a Londres, mira, con el papelito en la mano. El papelito en la mano, que no valía ni el pedazo de papel con que estaba escrito. Así que, y Hitler hizo lo que le dio la gana. Y bueno, y le costó ser el primer ministro, le costó su posición. Y pasar a la historia como una persona que la cogieron de... Como el símbolo, el símbolo del engañado a nivel diplomático. A nivel, sí, o sea... Así, de los momentos más en estos históricos. términos estamos hablando. Exacto. Así que en ese sentido la diplomacia sí existe. Definitivamente el gobierno de Estados Unidos, yo creo que está buscando una manera de hacer dos cosas. Y aquí entra un poco lo que estábamos hablando militarmente. Uno, poner un chokehold en lo que puede pasar en Venezuela para que una de dos cosas ocurran. O que los mismos venezolanos llega un momento dado donde tomen un poco más de acción afirmativa, además de la acción en las urnas, de ir a votar y lo demás. Una. Y dos, donde también, si hay algún tipo de cambio, las personas en Venezuela sientan de que va a haber unas protecciones a eso. Por otro lado, definitivamente, Maduro tiene que estar pensando ahora en un exit strategy. O sea, él tiene que pensar que la situación en la cual él se encuentra no va a ser como la de Hugo Chávez, que muere en el poder. O sea, claro, él tiene que pensar por su edad, por su condición física y lo demás. Es un hombre que es relativamente joven. Puede que muchos 60, 62 exacto. años. Así que la situación en realidad ahora es cómo yo puedo entonces de donde estoy negociar o tratar de tener un resultado favorable para mí y mi familia que sea corto, short of ir a la cárcel. Algo así como lo que tuvo Bashar al-Assad, el gran dictador de Siria, que consiguió refugio en Moscú. Exacto. Y para él y su familia. Ahora, Duprey, fíjate lo que a mí me trae el pensamiento. Estos lugartenientes, estos generales de Maduro, al ver que se está filtrando ya, que Maduro está abierto a buscar una salida, no puede ser un estímulo que ellos digan, por ejemplo, oye, pero ven acá, este tipo está buscando salvarse el pellejo, nosotros nos vamos a quedar pillados aquí. No, espérate. Pero es que vamos a buscar los 50 millones. Yo creo que lo que las filtraciones de esas conversaciones pretenden provocar es eso. O sea, que este tipo nos quiere dejar a nosotros aquí, mira, en la línea de Juan, yo creo que se está tratando hace rato de que en la cúpula militar venezolana se produzca la fisura que lleve a un cambio de régimen dentro del régimen. Oye, y que utilizando una frase que tú utilizas mucho en cátedra, pero llevándolo a términos internacionales, también estará el que piensa, oye, este tipo nos está calentando el punto. Tú sabes que es un término que estás utilizando. Nos está calentando el punto, hay que entregarlo. Yo creo que de acuerdo a lo que dice Juan, o sea, es literal. No o lo sea, está calentando, lo quemó. Lo está chicharrando. Lo quemó. Porque en esto no usa ese término, está calentando. Sí, le está calentando el punto. Aquí lo quemó. Pero aquí es Big Time. Aquí es Grandes Ligas. Claro. Grandes Ligas.
Así que los próximos días podrían ser decisivos en esta situación, ¿no, Masini? Sí, yo no, digo, a mí no me gusta especular así, yo no puedo decir días, porque, o sea, definitivamente es una situación extremadamente compleja. Bueno, pero Sí, lo que y pasa es que complicada. también esto representa un gasto multimillonario para el erario de los Estados Unidos. Y yo creo... Mantener toda esta operación, todo lo que uno está viendo. Mira, ayer salió unos videos de que estaban transportando, al parecer, algún tipo de armamento por verás, por la 52. Pero hay un elemento también. Donald Trump llega al poder criticando severamente la política de cambio de régimen de la administración de Obama y de la administración de Bush hijo y de la administración Obama y Biden en Afganistán. O sea, Trump se estaría alejando de lo que ha sido su postura sobre estas operaciones militares dirigidas a cambiar los regímenes políticos. Y yo creo que puede haber un temor más que infundado de que Venezuela se le convierta en el Afganistán de la administración Trump. O sea, que llegue un momento que una incursión militar allí desate una situación difícil de manejar a nivel militar sin comprometer de una manera políticamente tóxica a los jóvenes estadounidenses. Y yo creo que algo de eso puede haber, pero yo coincido con Juan, una situación bien compleja. Yo creo que aquí hay muchos actores que están interviniendo en el asunto y que las consecuencias, o sea, lo que está pasando de verdad que va a decidir lo que ocurre en Venezuela, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Pues en esa línea nos vamos. Decía Juan Bosch? Lo importante en la política no es lo que se ve, es lo que no se ve y más en el mundo diplomático. Juan Mazzini, gracias. Mira, qué mejor Gracias que a esa ustedes. cita Claro. del maestro hoy para cerrar. Claro, Juan, gracias, No, por gracias estar a ustedes con por la nosotros. invitación y espero volver en algún momento futuro. Así será. Siempre Nosotros estamos- el regresamos. primer invitado de No, Cátedra usted es el Extendida. primer invitado de Cátedra Extendida. espero un moxito, algo. Sí. que diga, Bueno, cae amigo, esta- Mira, tienes que hablar con Mira esto. nivel Jaguar Media. Jaguar Media, mira, que ni a nosotros nos han dado. Regresamos en una semana en Cátedra Extendida. Recuerde compartir este video, darle share, darle like en Jay Fonseca PR. Sí, 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 PR. no. Hoy lo dije bien. PR. Jay Fonseca Después te PR. regaña, Mazzini. Hoy lo dije bien. Nos vemos y nos escuchamos en una semana. Gracias a todos.